positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a impactopositivo.info. Aquí estamos contentos, como se pueden dar cuenta, felices de compartir nuevamente este espacio con todos ustedes, nuestros seguidores, y pues emitiendo este espacio desde Bloom EcoWorks. Bienvenidos, aquí disfrutamos de compartir con ustedes de este espacio, de todas las personas que vienen aquí a trabajar, también como nosotros. Nosotros estamos trabajando, pero para hacer este programa que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos. Y aquí somos muertos de la risa, aquí pasamos muy rico. Gozamos. Si se quiere gozar con nosotros, venga a Bloom, y aquí pasa una tarde bien espectacular, o una mañana, en fin, el horario aquí es bastante extenso. Sí. Hoy tenemos dos grandes invitadas, ya son Zuli Román y Sandra Valencia, con quienes vamos a estar hablando temas interesantes que nos gustan a todos. Pues sí, señora, con Zuli Román vamos a hablar del árbol genealógico y las lealtades familiares. Me gusta. Cantidad de cosas que vamos a ver qué nos trae Zuli sobre ese tema bien interesante. Así es, y con Sandra Valencia pues nos vamos a acercar a algo bien interesante de su programa en Informativos G24, que trata de lo político a lo humano, entender un poquito qué es eso y también cómo salir de las crisis. Así que quédense con nosotros, vamos a entremos en materia inmediatamente para que ustedes sigan disfrutando de Impacto Positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Comenzamos Impacto Positivo con esta invitada tan especial, Zuli Román. Ella es mentora del ser y vamos a hablar con ella del árbol genealógico y las lealtades familiares. Saber de qué se trata todo esto y cómo nos pueden afectar en la vida. Zuli, bienvenida a Impacto Positivo y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Gracias por esta invitación para hacer lo que más me gusta, que es entregar información. Y me faltó decirles y contarles una cosa muy importante, que Zuli también es escritora y acaba de agotar su edición y por eso no lo vamos a mostrar aquí, pero es muy bueno que ustedes sepan ese libro de Zuli y ahora ella nos va a contar todo acerca del libro y dónde lo podemos conseguir. Zuli, hablemos del tema, del árbol genealógico y las lealtades familiares. Bueno, el árbol genealógico para mí es como la brújula que te da un camino a seguir. Te dice de dónde vienes y hacia dónde te puedes dirigir y qué situaciones en la vida te están impidiendo alcanzar todos esos deseos que anhelas y que quieres realizar en tu vida. Es como bloqueos que se ponen en nuestra vida por un amor ciego. Generalmente tenemos un amor ciego a nuestra familia y por cuidar que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, creamos una lealtad inconsciente. Guardamos secretos, guardamos situaciones o las contamos mal contadas y eso lo que hace es perpetuar una historia de dolor en el clan familiar. Entonces, desde el árbol genealógico estudiamos 4 y 5 generaciones hacia atrás qué fue lo que vivieron, cuál fue lo que padecieron o sufrieron o las creencias que tuvieron con respecto a las vivencias, hicieron un bloqueo en el inconsciente de esa familia. Sí. Porque para poder pertenecer a un clan familiar hay unos acuerdos de comportamiento, de ser, de hacer, ¿sí? Y nosotros muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos haciendo.
¿Estás haciendo lo que quieres hacer, lo que eliges hacer o lo que debes hacer? Cuando yo estoy haciendo lo que debo hacer, es un mandato inconsciente del clan. Pero Zuli, ¿cómo sabemos qué es lo que debo hacer? ¿Cómo se escoge eso? Lo que se... Sí, pues digamos que esto es algo como muy inconsciente. Ajá. Entonces, ¿cuándo se toma conciencia de ejecutar esas? Yo debo hacer lo que elijo, lo que mi alma, todos nacemos con un propósito del alma, tenemos un don, tenemos una cualidad, pero las lealtades y las historias familiares no nos dejan realizar eso que el propósito abiertamente que nuestra alma tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Hay 4 aspectos importantes del ser humano que debemos empezar a observar. ¿Cómo está funcionando tu economía? ¿Cómo están funcionando tus relaciones? ¿Cómo está funcionando tu salud? ¿Cómo está tu salud? Y cómo te acomodas a los cambios que la vida tiene. De acuerdo al resultado que estás obteniendo de esos 4 aspectos tan importantes, yo puedo identificar cuál es la situación y el bloqueo que tienes ahí. Entonces, esos 4 puntos que son la vida, Sí. realmente es la vida de todos, ¿cómo los vamos a ir a identificar? ¿Cómo vemos que están afectados por el árbol genealógico y por esas lealtades? ¿Cómo nos damos cuenta y hacer consciente de ello? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Estoy casada y no puedo quedar embarazada. Me hacen exámenes médicos y dicen, tu organismo está bien, los órganos de tu compareja están bien. No sabemos por qué no quedas embarazada. Cuando vamos a buscar en el árbol genealógico, pudo haber sido que esa abuela, una bisabuela murió en el parto. El inconsciente lo que hace con nosotros es protegernos para que nosotros podamos sobrevivir. Es un tema de sobrevivencia. ¿Qué hace? Entonces hay una memoria que va pasando de generación en generación, que tener hijos significa la muerte. Entonces esa persona dice, no voy a tener hijos, bloquea la gestación para poder sobrevivir. Eso también, digamos, genera una ansiedad, que es lo que hace que se bloquee todo eso, con esa información. Claro, hay una ansiedad inconsciente, es un dolor que está guardado ahí, no hemos podido identificar qué es la situación que tiene bloqueada una relación, una reacción o una acción en nuestra vida. Entonces, a través del árbol genealógico, yo profundizo en la historia de mi clan familiar, entrego información de sabiduría, busco el nudo donde está la situación, entrego información de sabiduría para poder salir de ahí y transformar y llegar y alcanzar lo que yo elijo en mi vida. Obviamente eso uno necesita la ayuda de un terapeuta como tú. Generalmente sí, el 50% lo podemos hacer solos. Ajá. El otro 50% debe ser con un acompañamiento si yo no tengo las herramientas suficientes. ¿Cómo empiezo a descubrir el 50%? Ir a investigar mi árbol genealógico, las fechas de nacimiento, fechas de defunción, eventos especiales, eventos que causaron dolor y alegría en el clan familiar, porque todos tienen una información. ¿Por qué es importante saber esas fechas de nacimiento, digamos? ¿Qué importancia tiene la fecha de nacimiento de mi tatarabuela, por decir algo? Porque la fecha de nacimiento de tu tatarabuela con tu fecha de nacimiento puede identificar qué tipo de relación y contrato álmica hiciste con ella. Porque puede ser que yo sea doble de mi abuela y mi abuela fue una mujer maltratada. Fue una mujer que fue maltratada, que fue ultrajada por su esposo, y yo vengo a reparar eso. ¿Cómo? Puede ser con una tendencia sexual del mismo género, puede ser que me vuelva abusiva con los hombres, los maltrate y los atropelle, porque vengo a defender a mi abuela, vengo a decir, yo vengo a defender a esa abuela que fue maltratada en mi clan familiar. Entonces ahí entra como un poquito la numerología, para hacer como esa, o cómo se establece dentro de la fecha de nacimiento de mi abuela y la mía, eso que sean gemelas. Eso empezamos a hacer como una cuenta, no necesitas, yo soy numeróloga del árbol genealógico, puedo identificar muchos secretos del clan familiar a través de la numerología, pero no necesitamos ser numerólogos, simplemente yo nací el 7 de junio, y resulta que mi bisabuela murió el 14 de junio. Entonces ahí yo tengo una fecha igual a la de mi bisabuela, me está diciendo, termina tú lo que yo no hice.
Es como si te diera un mandato de terminar algo que ella no pudo terminar o quiere que nosotros o que yo termine esa labor. La fecha de función, ¿qué puede determinar también? Que estás cargando historias de ese difunto. De esa persona que murió, estás cargando historias de él. Y aquí también hay un tema muy importante que es muy vedado porque duele reconocerlo. Dentro del clan familiar debemos tener presentes los vivos y los muertos. Y entre los vivos y muertos están los abortos. Y los abortos es algo que se calla. Que se calla. Es un secreto porque es pecado. Sí. ¿Cierto? Es pecado, es un asesinato. Y de los abortos provocados. Todos los espontáneos. Mira, es que esa es una situación que pocos conocemos. Todos los abortos, los que me provoco o los que no son provocados, sino que son espontáneos. Para el inconsciente todos son deseados. Porque hay una memoria hacia atrás que te dice no puedes ser madre, o al menos en ese momento no puedes. Zuli, vamos a ir a un corte que esto está muy interesante. Hacemos este cortecito, una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Regresamos a Impacto Positivo con Zuli Román, mentora del ser, y con ese tema del árbol genealógico y las lealtades familiares. Zuli, regresando a este tema de los abortos, porque pues hemos hecho esa diferencia entre que son abortos provocados, que yo no quiero tenerlo, pero hay abortos que son espontáneos, que supuestamente sí lo quiero tener, estoy en embarazo, sí lo quiero tener, pero no se vino, salió. No quiso, el que no quiso fue él, digamos. Digo, este no es el momento, entonces no voy a nacer. Pero nos das a entender que todos son como no deseados o deseados, y entonces siempre me genera como una inquietud, porque conscientemente no somos conscientes de eso. No somos valga conscientes, la redundancia. claro, porque hay memorias que están sin sanar y de pronto no las hemos podido hacer conscientes, ¿cierto? Puede ser que el aborto espontáneo, el que no fue provocado, diga, es que no es el momento indicado, es que tengo un peligro afuera, es que no tengo el dinero suficiente, es que mi pareja no me sostiene y no me da el amor necesario, y nos vamos a buscar hacia atrás. Puede que en su clan familiar hayan incestos, hijos abandonados, hijos no reconocidos, y vengo y expulso los bebés para no tenerlos. ¿Por qué? Porque ser mamá es muy complicado. Es complicado, sí. Es una responsabilidad muy fuerte. Y si trae uno esa carga de esas lealtades sin saberlo, pues se hace más difícil. Sí, claro, es mucho más. Es que lo que buscamos con la genealogía es ver todos esos obstáculos, esas creencias. Nosotros no heredamos ni síntomas del cuerpo, ni ninguna cosa en nuestra vida las heredamos. Heredamos son las creencias que traemos a través de generaciones. Por ejemplo, tienes que casarte virgen y el matrimonio es para toda la vida. ¿Quién dijo que eso era real? ¿O quién tiene la verdad absoluta de ello? Nadie tiene la verdad absoluta. Es que el amor es de esta o de otra manera. Son creencias que se han ido forjando a través del tiempo. ¿Sí? Cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propio estilo de vida y hay que empezar a valorar y a respetar lo que cada uno siente y piensa. El amor es amor, sea como sea un mes, 8 días, 15 días, el amor es amor. Sí, el amor es solo uno. Lo que cambia son los acuerdos que se tienen. Con cada persona, con tus hijos es un acuerdo, con tu pareja es un acuerdo, con tus padres son acuerdos totalmente diferentes, ¿sí? El amor está en continua circulación, es energía pura que está en circulación, pero nos han traído desde generación a vivir desde el pecado. Y el pecado no existe. Nosotros nos hacemos, claro, nos hacemos correspondientes a una experiencia de vida. Cuando nosotros vivimos desde el pecado existe la culpa. Y cuando hay culpa, ¿qué tenemos que hacer? Castigar. Y castigamos. Castigamos todas las situaciones que se viven en la vida, o sea, todas las experiencias que pasan por la vida. Y no es ni malo ni bueno, simplemente son experiencias que nos vienen a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el árbol genealógico?
mirar hacia atrás, 4 o 5 generaciones hacia atrás, traer esas memorias hacia acá y decir, venga, esa información no me sirve, porque yo siento diferente, porque yo pienso diferente, porque hay que dejar de juzgar y de criticar las experiencias vividas y lo que se está dando hoy para empezar a vibrar desde el amor. Entonces, por eso es tan importante empezar a analizar y profundizar. ¿Cuáles son esas lealtades inconscientes que creamos con nuestro clan familiar? ¿Cuáles fueron esos acuerdos que tuviste con ellos? ¿Resuenas con ello? ¿Estás cumpliendo el propósito de vida que tienes? Porque cada uno de nosotros tiene un propósito y un don en la vida. ¿Lo estás cumpliendo? Estás al servicio de la humanidad, porque eso vinimos. Vinimos a amar incondicionalmente y a servir incondicionalmente. Cuando tenemos todas esas taras de atrás, no nos deja ser lo amorosos y en el servicio amoroso que requerimos. Zuli, ¿cómo se recupera la información, digamos, de las bisabuelas, de los abuelos, que ya no están vivos, que no hay personas que nos puedan contar la historia? Entonces, ¿cómo sabemos que esas lealtades las traemos frente a qué? Si no conocemos resultado. La historia. Siempre vamos a observar el resultado. Mira, si tú estás bien, si tú económicamente estás bien, si tu salud está bien, si tus relaciones son exitosas, estás bien, te sientes plena, si te adaptas fácilmente a los cambios, perfecto, no hay nada que buscar. Pero si tienes un bloqueo en algunos de estos aspectos, en las finanzas sí que tenemos bloqueos, claro, en la parte económica. Cuando yo empiezo a buscar ahí esa información, digo, es que tengo un bloqueo acá y no sé de dónde viene, entonces yo debo empezar a buscar y mirar de dónde viene eso. Y puede ser que mi abuelo lo mataron por dinero, entonces que se vuelve para el inconsciente familiar que el dinero es un peligro. ¿Sí ves? Sí. Y muchas veces te puede llegar mucho dinero y se te va. Y se va. Se va como entre las manos, entre los dedos. Acá vamos a observar lo que nos está incomodando, lo que nos está impidiendo avanzar. Es como si fuera, hay una historia que te está dando el poder para vivir. Sabes que hay una historia dentro de ti. Hay otra que es desde el corazón. Hay una información que es desde tu corazón, ¿cierto? Y hay otra información que es los retos que tienes en la vida. Romper con esas creencias de acá para poder avanzar hacia adelante y entregar una nueva información a las siguientes generaciones. ¿Sí? Esos son como los retos. Nosotros todos tenemos una maleta. Y en esta maleta tenemos 3 libros importantísimos. Uno es desde el momento en que yo nací hasta el día de hoy. Todas las vivencias, las experiencias, lo que viví, lo que he padecido, lo que he sufrido, todo. Esa es una información y eso es un libro que está escrito en nuestra vida. El segundo libro es todo el proyecto sentido, que viene desde 9 meses antes de ser engendrados hasta los 3 años, o unas personas hasta los 7 años, ¿sí? ¿Y qué influye que sea hasta los 3 o hasta los 7? La madurez. Cada uno tiene una experiencia diferente. Tú puedes ser más rápida, otros pueden ser un poco más lentos en su proceso de maduración. Y la tercera maleta es el árbol genealógico. Ahí es donde se descubre todo. Claro, entonces, por ejemplo, yo trabajo con los 3 libros. ¿Cuáles son y cómo estás en cada uno de ellos para poderlo ir organizando? Zuli, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero sí quiero que nos cuentes de tu libro. Ok, mi libro se llama La Génesis de tu Ser. Es un libro que da los primeros pasos de genealogía, donde podemos investigar y hay ejercicios para poder empezar a investigar sobre todo proyecto sentido, cómo fue mi gestación, fui deseado, no fui deseado, quisieron que fuera hombre, quisieron que fuera mujer, quisieron que yo fuera pintor, patinador, artista, sí, todo lo que fueron proyectando en el momento de la gestación. Y recursos para poder avanzar. ¿Cómo se llama el libro? La Génesis de tu Ser. La Génesis de tu Ser. ¿Dónde lo podemos conseguir? En la editorial Ojos de Lince. Ya se agotaron. Estuve en la Feria del Libro el fin de semana y fue venta total. Se agotaron todos los libros, pero ya viene la segunda edición. Bueno, estaremos muy pendientes. Tus redes sociales. zuliroman.es. Bueno, Zuli, mil gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Para empezar bien el día.
Y llega el momento de las Sandras, porque nuestra siguiente invitada se llama Sandra Valencia y seguramente muchos de ustedes la conocen, una maravillosa profesional, una gran amiga. Y la verdad yo estoy muy complacida, al igual que Mari, de tenerte en este espacio de Impacto Positivo. Ella es Sandra Valencia. Sandra es periodista, especialista en estudios políticos, además la directora de Informativos G24, que vamos a profundizar un poquito, pues le damos la bienvenida. Sandra, ¿cómo estás? Sandra, qué gustazo saludándote a ti, a todos los televidentes de Impacto Positivo, muy contenta por esta invitación y bueno, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, además que el camino nos vuelve a unir. Sandra y yo nos conocemos desde hace, en radio compartimos momentos muy bonitos, entonces vámonos pues, Impacto Positivo. Así es, con todo el impacto positivo como nos gusta aquí. Y bueno, pues nos encanta tenerte hoy aquí, Sandra, porque vamos a conversar acerca de todos esos proyectos que tienes y sobre todo cómo los llevas a la vida diaria y cómo podemos aprender, ¿cierto? Otra cosa importante que me faltó decirles es que Sandra también se formó como coach y ha sido también una búsqueda interior que le ha permitido crecer como ser humano, como persona y pues aprovechando eso, Sandrilla, quiero que profundicemos entonces un poco en el tema de lo que hablábamos antes de empezar ese programa. ¿Qué tan importante es encontrar esas sinergias? Siempre hablamos que es muy importante la salud, el dinero y el amor. Parece que esos tres aspectos de la vida deben ir de la mano, como que una cosa funcione y que la otra también, y como que a veces no es así, no es como tan perfecto. Total, es que acabas de tocar un punto que se llama las 3 llaves maestras. Entonces, cuando a uno le mencionan las 3 llaves maestras y le dicen te deseo salud, dinero y amor, uno ya se acostumbra a escuchar esa frase como muy coloquial y como que no le presta muchísima atención. Pero cuando llega un momento de tu vida, especialmente estos 2 últimos años que se vivieron en el mundo, ya casi 3, donde fue tan disruptivo para tantas vidas, donde tanta gente empezó a replantearse cómo las llevaba, donde hubo quiebras de empresas, donde hubo divorcios, donde mucha gente empezó a preguntarse, el mundo cambió y yo cómo estoy cambiando, qué tan preparado estoy para ello. Entonces nos vamos a evaluar los 3 caminos, las 3 llaves maestras que llaman, que son salud, dinero y amor. En la salud supimos de muchas pérdidas, incluso de vidas humanas. Muchas personas de pronto no tuvieron el impacto directo de la pandemia, pero sí que tuvieron un impacto a nivel psicológico. No era fácil que de repente tú sintieras que éramos libres y no lo sabíamos, ¿sí? Cuando llega un confinamiento ahí. Y esto sirvió para que la gente empezara búsquedas internas muy profundas. Cuando vemos el tema del dinero, obviamente estamos viviendo ya el impacto post-pandemia, que es la crisis, que se está bien. Y entonces vamos al amor. Y ese amor es lo que siempre nos dicen como, no, es que tienes que pensar en pareja, pero no necesariamente, hasta qué punto está estable ese amor por ti mismo, porque finalmente la fuerza interna que tú tengas es la que te va a dar las herramientas que necesitas para enfrentar este tipo de circunstancias que a veces llegan por sorpresas. Y así fue como yo también hice parte de todo ese colectivo que empezó a hacerse esas preguntas. Y hoy entonces hablamos de esas 3 llaves maestras, que son la salud, el dinero y el amor. Muy bien, ¿y cómo llegar entonces al equilibrio, cierto? De tener esas 3 cosas y entender que hay momentos de la vida que nos presentan retos, entonces podemos tener problemas de salud. Claro. Pero ¿cómo enfrento yo esa situación para que el día de mañana pues yo pueda superar, o cómo la vivo de la mejor manera para que esto no termine por minarme, ¿cierto? Claro. Y perderme en el camino? Lo mismo en el aspecto del dinero y en el aspecto del amor. Hay modelos dentro del sistema que a nosotros de pronto nos inocularon o nos introyectaron y es la vida perfecta. Y ahora pues tenemos el fenómeno de las redes sociales y todo el mundo anda en esa comparación. Ay, mi vida qué tan perfecta es comparada con... Y yo creo que ahí nace esa gran semilla, la higiene mental, o sea, o la higiene de los pensamientos. Tenemos que entender que cada persona tiene un camino distinto. Y ese equilibrio en esas 3 llaves maestras de la salud, del dinero y del amor es entender que también somos seres cíclicos, porque así como el mundo está en movimiento en nuestras vidas también, habrá momentos en que te vas a sentir con muchísima energía y otros días que no te va a provocar pararte de la cama, especialmente personas que vienen de unos ciclos de trabajo muy intensos, que ahorita lo hablábamos fuera de cámaras. Cuando yo estaba dedicada netamente al periodismo, yo dormía 3 horas. Y de repente estoy en un ciclo de mi vida que ya me dice,
No, dedícate a tus propios proyectos, pero a tu propio ritmo. El biorritmo es muy importante. Cada persona debe tener esa conexión como, uno, cuido mis pensamientos y sé que no me puedo comparar con la vida del otro porque todos tenemos aprendizajes diferentes. Dos, el biorritmo también influye, y si hoy quieres estar tan inmóvil en la vida, pues no pasa nada. Date esa pausa de descanso en el día de hoy, que mañana seguramente tendrás más energía. Obviamente, si tu pausa va muy larga, vamos a tener el impacto del dinero, ¿cierto? Entonces también buscar qué tipo de cosas te conectan con la felicidad. Cuando estamos pequeños todos tenemos sueños, te preguntan, una pregunta muy frecuente es, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? grande? ¿Sí? Y ahí es donde yo creo que hay que conectar con eso. Por ejemplo, yo siempre quise ser psicóloga. Muy bien. De hecho, tú eres comunicadora y te pusiste a estudiar psicología. Yo era periodista, me puse a hacer estudios políticos, geopolítica, me ayudó a entender el mundo. Y luego dije, pero es que la conexión de lo político a lo humano, porque se toman decisiones que afectan nuestro día a día. Yo tengo que aprender a llevar un mensaje positivo dentro de un mundo de noticias tan negativas. Y esa es la apuesta que hago con Informativos 94. Sí, está pasando todo esto, hay que mirarlo a la cara, pero te dejamos un mensaje donde te vamos a dejar una semilla positiva. Y ahí entonces viene esa parte del dinero. ¿Cómo me conecto con aquello que me hace feliz? Si tu sueño era ser bailarina, pero en este momento eres abogada, o si tu sueño era ser pintor y en este momento eres gerente, ¿cómo empezar a administrar el tiempo desde el amor, que viene siendo la tercera llave maestra, y el amor por ti mismo? Claro. Para empezar a buscar ese potencial, y seguramente vas a lograr el equilibrio entre aquello que siempre soñaste, lo que tienes como conocimiento y aquello que te va a hacer feliz. Y ahí entramos a los 3 patrimonios, que ahorita te cuento que son los 3 patrimonios. Perfecto. O sea, finalmente, Sami, es no renunciar a nosotros mismos, a esos sueños que teníamos, a ese niño interior que vive en nosotros y que muchas veces cuando crecemos parece que lo vamos olvidando y nos metemos en un esquema de tanta seriedad, nos ponemos en otro plan en el que olvidamos que ese niño feliz, que se expresaba con alegría, crece con una cantidad de limitaciones y finalmente no realiza esos sueños de los que estamos hablando, que son tan importantes. Entonces, yo creo que también el mensaje que vamos dejando hoy aquí es tener en cuenta que no hay que perderse. Y si nos estamos perdiendo, hay que encontrar nuevamente el camino. Y ahí es la parte, yo creo que todo el mundo lo dice Mario Alonso Puig, y yo ay, me encanta Mario Alonso. Hombre. Recomendadísimo. Mario Alonso Puig. Ajá, él, por ejemplo, habla de la noche oscura del alma. Todos hemos atravesado la noche oscura del alma y son ese momento de las preguntas. Mi enfoque en coach es en mayéutica pura, que además se conecta mucho con el periodismo, porque la mayéutica son preguntas poderosas, ¿sí? Más que consejos, son preguntas. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Por qué estás haciendo lo que actualmente haces? ¿Estás feliz con la vida que estás llevando? O sea, que te invite a cuestionarte. Total, que te invite a cuestionarte. Y pues mencionabas algo muy bonito, y es cuando uno atraviesa esa noche oscura del alma, el no perderse. Y el no perderse es que es el momento de hablar contigo mismo. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿En qué pienso o qué es lo primero que se viene a la cabeza cuando me despierto? ¿Qué es lo último que está en mi cabeza cuando me voy a dormir? Y ahí seguramente vas a ir encontrando el camino. Me encanta. Hoy estamos hablando con Sami Valencia, una amiga de esta casa de la vida, del camino, en Impacto Positivo. Vamos a hacer una pausa y ya regresemos para que hablemos de esos 3 pilares del patrimonio. 3 patrimonios. 3 patrimonios bien importantes. Ya volvemos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Seguimos en Impacto Positivo con una gran invitada, Sandra Valencia, periodista, especialista en estudios políticos y además la directora de Informativos G24. Y me gustaría que entráramos también ahí. Ya sé que tenemos lo de los patrimonios y enseguida vamos a hablar de eso, pero sobre todo me gusta el enfoque que le has dado también al programa de lo político a lo humano, porque claro, cuando hablamos de política, cuando hablamos de religión, cuando hablamos de ciertas cosas, parece que asumimos una posición frente a eso, y eso divide, normalmente divide. Hay gente que entonces se queda como al margen, otros que se ponen ahí, incluso hay grandes guerras en nombre de la política, de la ideología, claro, de todo lo que encierra. Y tú
estás acuñando ese concepto de lo político a lo humano. Sí. Cuéntanos. Hay 3 pautas importantes. Lo primero es que las decisiones políticas se toman allá en el estamento político, pero cambian el mundo que es en el que habitamos día a día, y ahí viene lo humano. La política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones, ¿sí? Y entonces era la manera de comunicar esa información o ese periodismo que venía haciendo geopolítico, pero llevándolo a un crecimiento humano. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a concentrarse en que sí, viene una crisis, todo está muy mal, pues si te concentras en eso, a lo que le das fuerza es a lo que se potencia, y entonces seguramente tu vida viene siendo peor, ¿sí? Claro. Lo segundo es que yo creo que hay que respetar la posibilidad de la libertad, más allá de la opinión, la libertad de pensamiento, porque es lo que nos construye como individuos diferentes. Y entonces en la comunidad de analíticos de G24 tenemos una premisa, y es: el analista no opina, el analista analiza. O sea, queremos que usted sea su propio analista. Les damos todo el panorama y la gente mira cómo eso lo está afectando. Y el de lo político a lo humano es porque, como lo decía, la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones. Y evidentemente estamos en un momento del mundo que está generando esa dualidad a la que nos sometieron de pronto desde una programación mental desde pequeñitos de es que usted tiene que elegir blanco o negro. Y siempre he creído que el punto neutro es la justicia, porque es la libertad. O sea, habrá matices. Cada opinión de cada persona es una confesión personal. Porque tú que eres psicóloga sabes que cuando estamos pequeñitos y nos empiezan a mostrar el mundo, nos dicen esto es bueno, esto es malo, y eso de alguna manera va programándote y creces con unos prejuicios, la comunicación o la inteligencia intrapersonal. Claro. Entonces hay que aprender a liberarse o desprogramarse de todo ello, porque seguramente aquel que me está diciendo yo pienso distinto tuvo una realidad completamente diferente a la que yo viví. Y si logramos esto como humanidad, vamos a evolucionar, vamos a llegar a ese punto de madurez que probablemente las circunstancias del mundo nos están exigiendo. Así es, y pues es claro que la cultura, el país donde nacemos, el idioma que hablamos, las familias en las que crecemos, todo eso definitivamente ejerce en nosotros un poder, nos va adoctrinando, por decirlo así, como que aquí crecemos así, vivimos así, esta es la religión, esta es la política, esta es la cultura, y eso finalmente nos da como una directriz, pero lo dices bastante interesante, y es el hecho de aprender a desaprender. Claro, ¿qué nos está funcionando? Cómo esas creencias que nos inculcaron de pequeño también nos limitan. Y pues cuando nos atrevemos a cuestionarnos es cuando viene el cambio, como que la vida nos hace clic, dice, a ver, no, lo decías ahorita, no es ni negro ni blanco, es gris, porque también ahí hay un abanico de colores diferentes, claro, para no estar en una posición u otra. Y el tema es, yo creo que el camino debe ser siempre la justicia, o sea, que es lo justo dentro de ese balance emocional de cuál fue la realidad del otro, cuál es mi realidad. Y ahí yo creo que llegamos a un punto de sabiduría interesante, porque es como que no es que yo no soy de este color o de otro, de esta ideología o de otra, o de esta religión o de otra, no, es a ti y te escucho como mi semejante pero diferente el pensamiento, que es lo que te hace opinar o actuar así para tratar de entenderlo, ¿no? Pero esto no significa ni que vaya a pensar igual a ti, ni que me ponga en un punto radical de yo pienso completamente distinto y entonces ya no podemos ser amigos. Mira, Colombia, por ejemplo, y yo sé que te ven en todo el mundo, pero la gente tiene los ojos puestos en Colombia y muchos países de Latinoamérica, hay una dualidad muy fuerte y todo el mundo lo sabe, que si son de aquí o que si son de allá. Yo creo que tenemos que llegar a un punto de madurez donde seamos capaces de separar las visiones de cada uno y seguir siendo tan amigos como siempre. Tengo relaciones profundamente constructivas con personas que piensan así o piensan así. Y esa es la verdadera libertad del ser humano y esa es la evolución que tenemos que lograr. Así es. Sami, vamos a entrar ahora al tema del patrimonio, de lo que hablábamos ahorita, porque no quiero que se me escape. Sabes que el tiempo aquí va deprisa. Ajá. Y les hemos quedado, yo creo, también la curiosidad a nuestros seguidores frente a esto. Hablemos de ese patrimonio. Los 3 patrimonios, todo el mundo está buscando su libertad, o sea, la libertad mental, la libertad emocional, la libertad económica y demás. Y sabemos que el mundo viene de una especie de noches oscuras del alma donde muchas personas están buscando respuestas. Entonces, como que lo primero que debemos ver cuando tenemos crisis es qué recursos o con qué recursos contamos, ¿sí? Cuando tú estás atravesando un momento difícil vas a decir, bueno, ok, tengo esta dificultad, ¿con qué puedo solucionarlo? ¿Con qué puedo solucionarlo? ¿Con qué puedo solucionarlo? Primera pregunta poderosa. Listo. Y ahí viene
los 3 patrimonios que hoy les voy a dejar de regalo. Listo. Y es, vamos creciendo, a medida que vamos creciendo nos vamos formando. Viene un patrimonio del conocimiento. ¿Cuál es esa área que tú dominas? ¿Sí? Y esto te da recursos económicos. Ya. Viene el patrimonio económico, que es como tú inteligentemente has administrado todo eso para inversiones y para lograr consolidar lo que tengas, ¿sí? Y lo que hayas alcanzado. Y viene el tercer patrimonio, que tiene que ver con el patrimonio social. ¿Qué tipo de relaciones tú construiste y cómo en algún momento de crisis también te pueden ayudar? Esos son los 3 patrimonios que te pueden sacar de cualquier crisis. Claro, bien interesante además, porque somos seres, sí, individuales, pero nos movemos en sociedad, o sea, crecemos con el otro. Muchas veces no, yo creo que la mayoría del tiempo nos estábamos reflejando en el otro, ¿cierto? El otro se convierte en nuestro espejo y la gente frente a eso también dice, pero a ver, porque cuando se habla de la ley del espejo, es que yo no soy como esa persona, porque dicen que si me molesta esto del otro lo tengo yo. Y quizá eso realmente es más un llamado a buscar, es a cuestionarnos, a hacer conciencia. Entonces, vamos a repetir esos 3 patrimonios para que nos queden claro. El social, que ese es el más importante. Ese es muy importante, lo decías al final, estábamos hablando del tema económico. Sí, el patrimonio que tú logras construir. Ajá. Sí, cómo gerenciaste tus recursos. Cómo gerenciaste tus recursos. Y el más importante, que es la base, el primerito que nos da, patrimonio del conocimiento. El del conocimiento, que es para qué somos buenos, también descubrir para qué somos buenos, aprender y volvernos expertos en algo y dárselo al mundo. Yo creo que al final, también me gustaría ya para finalizar, es el tema del servicio, ¿cierto? Hacer las cosas con intención de servir, que lo que yo hago, no sé, aporte algo a la humanidad. Yo siempre lo digo, si este espacio llega a los oídos, a los ojos de un seguidor y que le aporte mínimamente algo, pues yo ya me quedo contenta. Con que lo vea una sola persona, en este mundo globalizado de redes agitadas, lo vea una persona y le cambie la vida, maravilloso. Ahí está, pero hace un impacto muy positivo. Exactamente, como el que nos gusta aquí. Sí. Gracias por acompañarnos hoy en Impacto Positivo. Para mí un honor tenerte aquí hoy. Ay, honor para mí. Gracias por esta invitación tan maravillosa. Muchos éxitos y a seguir creciendo. Y te espero, y también a tu compañera, a Mari, para que estén por Informativos G24. Listo, muy bien, pues ahí estamos entonces en el compromiso. Sandra Valencia, periodista, síganla también en Informativos G24. La verdad es que me encanta, de lo político a lo humano. Así es. Nos vamos a hacer una pausa muy breve, pero regresamos para despedir nuestro programa. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Y llegamos al final de Impacto Positivo. Aquí aprendimos y conocimos unos temas muy interesantes que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así es, y ¿sabes qué me gustó? Esa casualidad, por decirlo así, con tu pinta y la de Zuli, que estaban hoy tan tigresas. Hoy estábamos las tigresas de Antioquia, como dijo Zuli. Y como Sandra y yo no nos podíamos quedar atrás, entonces las tocayas también estuvimos juntas. Había que parecerse por algún lado, entonces ustedes por el nombre, bueno. Así es, disfrutamos mucho este espacio con nuestras invitadas del día de hoy y con todos ustedes, nuestros seguidores. La verdad es que el tema del árbol genealógico que tratamos con Zuli es bien interesante. Es bien interesante, y ahí empieza uno como a mirar, a ver, que hay en mi vida que lo pone a uno a cuestionar bastante y a analizar todo ese pasado, toda esa historia, y con quién hemos sido leales y con quién estamos teniendo esa lealtad, que aquí estamos actuando de esa manera. Ah, es un tema y muchas fuerte. veces hasta incomoda, entonces Claro. es como ir encontrando la ruta. Y pues con Sandra Valencia también estuvimos conversando mucho acerca de esos 3 principios, 3 pilares que ella nos dejó hoy acá, de cómo enfrentar la vida, de la salud, del dinero y el amor, que siempre lo mencionamos, que esas 3 cosas maravillosas que se supone que tenemos que tener, pero cómo llegar al equilibrio entre la salud, que es tan importante, el dinero y el amor, que
realmente pues todo Y lo sí, abarca. como dice Sandra, son tres pilares, Tres los pilares. 3 pilares de la vida. Así es, Mari. Pues muchísimas gracias a ellas, nuestras invitadas, también a Mauro Queveco. A los Queveco. Exacto, nuestro equipo de producción, muchísimas gracias por acompañarnos. Y obviamente siempre le agradecemos a Adriana Gutiérrez por abrirnos las puertas de Bloom. Sí, señora, este espacio tan maravilloso. Recuerden que estamos en YouTube y ahí se pueden suscribir en la campanita y van a tener las notificaciones cada 8 días, cada que tengamos un tema nuevo para que estén al día. Y es importantísimo que visiten www.impactopositivo.info. Ahí los esperamos. Así es, nos vemos. Un abrazo para todos. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien